¿Cuál fue el plan de Dios para salvar al hombre? ¿Cómo se bosquejó? Cuando cayó la primera pareja, Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, Dios tenía un plan. ¿Cuál es este plan? Veamos. Dios llamó a la pareja, Adán y Eva, después que habían pecado. Ellos estaban avergonzados. Todo pecado trae vergüenza al corazón. ¿Y qué sucedió? Ellos vinieron, pero cubiertos por su vergüenza, cubiertos con hojas de higuera. ¿Qué hizo el Señor? Dios los vistió con túnica de pieles. ¿Sé qué son las hojas de higuera? Son las religiones con que se pretende cubrir el pecado del hombre. Dios los vistió con túnica de pieles. Jehová, Dios, hizo para el hombre y la mujer túnica de pieles y los vistió. Génesis 3:21. Ahora, ¿de dónde salen las pieles? Obviamente, un animal tuvo que ser sacrificado para obtener las pieles. Recuerden bien la palabra sacrificio. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva. Los dos van a adorar a Dios. Caín va llevando para sacrificar el fruto de la tierra. Abel lleva una de sus ovejas del rebaño, la mejor, porque Dios es muy importante para él. Dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. ¿Qué llevó Abel? Llevó una oveja para el sacrificio, para sacrificar a Dios. Después tenemos el caso de Noé. Cuando terminó el diluvio, cuando se secó la tierra, Noé hizo un altar y ofrendó también a Dios, sacrificó animales en adoración a Dios. ¿Se dan cuenta cómo desde el Génesis el hombre sacrifica animales para adorar a Dios, para ofrendar a Dios, como sacrificio ante Dios? Cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto, Dios envió a Moisés para que lo liberara. Moisés le dijo al faraón que dejara salir a su pueblo. Pero el faraón reiteradamente se negaba a dejar salir a los judíos. Entonces Dios envió 10 plagas. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Miren lo que sucedió acá. ¿Qué sucedió? Moisés le dijo a los israelitas: sacrifiquen un animal y con la sangre de ese cordero pinten el marco de las puertas de sus casas. Miren, fíjense, con la sangre del cordero pinten el marco de la puerta de sus casas. De tal manera que cuando venga el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos, va a pasar de largo. Y así fue. Viene el ángel de la muerte, ve la sangre pintada en los marcos de las puertas de los israelitas y pasó de largo. Y solamente murieron los primogénitos de los egipcios. Dios los liberó. ¿Cómo? Con la sangre del cordero. Este sacrificio se continuó para recordar cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Qué sucede posteriormente? Cada año, en la Pascua, el sumo sacerdote, igual, o sea, todo el pueblo en la Pascua llevan sus carneros, llevan sus animales para sacrificarlo. Es el día en que tienen que expiar sus pecados. La sangre del cordero lo usaban para que ellos puedan ser limpiados del pecado. Pero eso tenía una duración temporal. Era temporal. Entonces, en el patio del templo de Jerusalén, ahí era el sacrificio, ¿no es cierto? Más adelante estaba el lugar santo y más adelante, al final, estaba el lugar santísimo. Miren, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por una cortina gruesa que tenía 4 centímetros de grosor. Imagínense, no es una cortina corriente como la que conocemos, 4 centímetros de espesor. Entonces, nadie podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque caía fulminado por la santidad de Dios. Miren cómo era. Solamente el sumo sacerdote entraba ahí una vez al año. Pero ¿saben qué? Antes tenía que ser 2 sacrificios. Uno por sí mismo y otro por el pueblo. Si no seguía este procedimiento, si no seguía este protocolo, caía fulminado por la presencia de Dios. En este lugar santísimo estaban los símbolos, estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, el maná. Era un lugar
donde estaba la presencia de Dios. Y así era considerado, así era respetado. Esto se hacía año a año. Entonces el sumo sacerdote todos los años entraba, siguiendo este procedimiento. ¿Y qué pasaba después? El sumo sacerdote moría y después era reemplazado por otro. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso que se dice que esto es temporal. O sea, no era una limpieza del alma, de los pecados, total, no. Era temporal, porque moría el sacerdote, venía otro sumo sacerdote y lo reemplazaba. Y así llegamos, vamos avanzando y llegamos hasta el profeta Isaías. Estamos viendo que los judíos hacían sacrificios para limpiar sus pecados. Pero estos sacrificios eran solamente un símbolo, eran algo así como una figura, como una ilustración de un sacrificio perfecto y completo que iba a venir más adelante. Eran solamente como una sombra, una figura del sacrificio completo que iba a ser aceptado por Dios más adelante, ¿no? Y así año tras año. Bueno, llegamos a Isaías, 700 años antes de Cristo. ¿Quién fue el profeta Isaías? Fue el que dijo que el Mesías iba a nacer de una virgen. Bueno, Isaías, ¿qué dice? 700 años antes de Cristo, 7 siglos antes que nazca Jesús, él dice que el cordero no va a ser un animal. El cordero va a ser una persona. Miren qué interesante, ¿eh? Hasta ahí estaban sacrificando animales. Ahora dice, el cordero no va a ser un animal, va a ser una persona. Pero no solamente eso. Él también dice la forma, cómo va a padecer, cómo va a sufrir este cordero. Él lo describe en detalle, el sufrimiento del cordero. ¿Ustedes saben cómo es una raíz de tierra seca? Una raíz de una tierra seca es una raíz amarilla, ¿no? Pálida, muerta, ¿no? Sin vida. Cuando Isaías describe el padecimiento del cordero que va a ser una persona, él dice, será como una raíz de tierra seca, su aspecto nada atractivo, menospreciado y desechado entre los hombres, sometido a dolores intensos y profundos y al más amargo sufrimiento. Esconderán su rostro para no verlo, pero él fue herido y triturado, molido por nuestros pecados. Él sufrió en nuestro lugar, sobre él recayó el castigo, para que nosotros seamos sanados y estuviéramos en paz. Isaías 53, 2 al 5. Miren lo que dice textualmente, Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Describe exactamente cómo iba a ser el padecimiento y el sufrimiento del cordero, que iba a ser una persona. Pasaron los años, esos 300 años pasaron, y llegamos al año 1, y aparece en el desierto el último profeta, Juan el Bautista. Él está predicando cerca del río Jordán. En el desierto predica la palabra. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era un profeta valiente. Él no tenía ni un temor a nada. Cuando venía, él está bautizando y vienen los fariseos, ¿no? A ver cómo está bautizando. ¿Sabe qué le dice él? Le dice, generación de víboras, le dice. Miren lo que era bien vertical, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Se dan cuenta? Pero seguimos, ¿no? El profeta Isaías dijo que el cordero iba a ser una persona. Cuando llega Juan el Bautista, él está bautizando, en eso viene Jesús, caminando, para ser bautizado. ¿Y sabe qué dice Juan el Bautista? Él es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Interesante, ¿no? Que diga que el cordero de Dios, o sea, no es el cordero seleccionado por un hombre, es el cordero de Dios. Es el cordero que Dios eligió, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál es la diferencia entre los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, y Jesús? ¿Cuál es la diferencia con Jesús? Los sacrificios que hacían ellos eran continuos, ¿no? Porque en Hebreos 7, 26, 27, ¿qué cosa dice? Que Jesús es el santo, irreprochable y sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Jesús, a diferencia de los otros sumos sacerdotes,
Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Jesús fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Escúchame, hermano, escúchame, amigo. Tú lo ves a Jesús. Él está colgado en un grueso madero que está lleno de astillas. Está con el rostro ensangrentado y desfigurado. ¿Sabes por qué? Por el látigo de esquirlas del soldado romano. Su cuerpo está desgarrado, la carne de su cuerpo está desgarrada por el látigo con punta de metal del soldado romano. Así murió el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Primera Pedro 3:18. Él pagó la deuda que era imposible de pagar por medio de buenas obras. Escucha lo que te voy a decir. Escúchalo con bastante atención. Tú no eres salvo por conocer que Jesús murió en la cruz. Tú no eres salvo por saber que Cristo le pusieron una corona de espinas y que su costado fue atravesado por una lanza. No te salva el conocimiento de eso. Tampoco te salva que tú creas que eso sucedió realmente, porque hay evidencias históricas, la arqueología. Los mismos historiadores de esa época, entre ellos Josefo, atestiguan, certifican, confirman que eso fue cierto, eso fue verdad. Eso no te salva. No te salva el conocimiento de esas cosas o creer que esas cosas sucedieron así. ¿Qué cosa es lo que te salva? Eres salvo por creer plenamente que cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, cargó con tu pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Eres salvo por creer plenamente, con certeza, con certidumbre, con seguridad, que cuando Jesús estuvo colgado en esa cruz, Él cargó con tu pecado. ¿Sabes qué, amigo, hermano? Esta es la mayor demostración de amor. No hay amor más grande que este. ¿Habrá algo más que esto? Una persona podría estar dispuesto a dar la vida por un ser querido, por su amigo, su mejor amigo. Pero ahí llega el límite del amor humano. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo enemigos de Dios, Jesucristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesucristo es la única provisión de Dios para dar solución al problema del pecado del hombre. Solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. ¿Crees esto? Dios te bendiga.